Adolescentes más peligrosos en prisión. Condenados a cadena perpetua por asesinato en Estados Unidos. Lista completa. Caso número 1. Marvajous King, Heather Matthews, DeMarcus Smith y Laura Taylor. Espiral mortal en Dayton, 1992, ***. En vísperas de Navidad de 1992, 4 jóvenes de entre 16 y 20 años desencadenaron una ola de horror en Dayton, Ohio. En solo 3 días cometieron una serie de asesinatos que estremecieron a la comunidad. Víctimas. 6 personas fueron asesinadas, 2 resultaron heridas, incluyendo amigos de uno de los agresores. Motivaciones. Mezcla de robo, violencia extrema y la intención de silenciar testigos. Condenas. Marvajous King, 19 años, condenado a muerte por 5 homicidios, ejecutado en 2009. Taylor, Smith y Matthews, todos adolescentes, recibieron cadena perpetua. Detalles. Los 3 sobrevivientes del Death Row han cumplido décadas en prisión. Matthews tenía 20, Smith 17 y Taylor solamente 16 al momento de los hechos. Este caso es un claro ejemplo de violencia juvenil organizada y premeditada que acabó con vidas y cerró para siempre la posibilidad de libertad para 3 adolescentes. Caso número 2. Alex Santiago Perdomo, drive y guía mortal junto a adolescentes. En 2022, un grupo de al menos 10 adolescentes, edades entre 14 y 18 años, condujo cerca de la Des Moines East School en Iowa con un arsenal de 6 armas. Su objetivo, ajustar cuentas con otro grupo, según la fiscalía. Víctimas. José López, un joven disparado en la cabeza, murió en el lugar. 2 adolescentes más, una hermana de López y su amiga, resultaron gravemente heridas. Participación de Perdomo. Tenía 15 años cuando cometió los hechos y se declaró culpable de asesinato en primer grado. Condena. Recibió cadena perpetua, aunque será elegible para libertad condicional tras años cumplidos. Fue el segundo adolescente del grupo en obtener esta sentencia. Otro seguirá su ejemplo al cumplir 18 años. Este caso destaca por la violencia colectiva entre jóvenes, el uso de armas y el impacto irreversible en las víctimas y la comunidad. Caso número 3. Alec Crader, masacre familiar a los 16 años. El 12 de mayo de 2007, Alec Crader, de 16 años, entró a la casa de sus vecinos en Manheim Township, Pensilvania, y cometió un hecho aterrador. Víctimas. Asesinó a Kevin Hans, su padre Thomas y su madre Lisa mientras dormían. Descubrimiento y captura. Fue arrestado 1 mes y medio después, confesando su crimen. Condena. Recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Final en prisión. Dado que la Corte Suprema prohíbe cadena perpetua automática en menores, se esperaba una nueva sentencia. Pero en 2017 se quitó la vida en prisión, antes de someterse a esa revisión. Este episodio marca el rostro más oscuro de la violencia juvenil. Un adolescente destruyó una familia inocente y luego terminó con su propia vida tras mostrar indicios de remordimiento y depresión. Caso número 4. Mason Sis, adolescente y masacre familiar en Alabama. En 2019, la tranquilidad de un pequeño condado de Alabama se rompió cuando Mason Sis, entonces con solo 14 años, disparó y asesinó a su padre, madre adoptiva y sus 3 hermanastros. Descripción del ataque. Un crimen donde la precisión y frialdad del atacante reflejaba una angustia infantil llevada a su extremo psicológico. Condena. En 2023, ya con 18 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo calificó como escalofriante y perturbador. Este caso impulsó debates, especialmente tras el fallo de la Corte Suprema que exige reformulación de condenas automáticas para menores. Pero la magnitud del crimen dejó pocas opciones judiciales. Caso número 5. Lionel Tate, el más joven condenado a cadena perpetua, temporario. Lionel Tate, un niño de 12 años, cometió un crimen que horrorizó a Florida. Víctima. Tiffany Eunice, de 6 años. Hechos. Durante juegos violentos, Tate reprodujo movimientos de lucha libre, matando accidentalmente a la menor. Condena. En 2001 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, convirtiéndose en el preso más joven con esa sentencia en Estados Unidos. Reversión. En 2004 el fallo se anuló por la Corte Suprema y fue liberado luego de acuerdos. 3 años después, fue nuevamente arrestado. Aunque no volvió al corredor de la muerte, su caso refleja la disonancia entre delitos juveniles trágicos y juicios severos. Caso número 6. Frederick Jackson, el adolescente asesino serial de Arkansas. Aunque aún no cumple cadena perpetua,
La magnitud de sus crímenes lo convierte en una tragedia juvenil. Edad: 16 años cuando inició su ola criminal. Victimario: entre junio de 2020 y abril de 2022, asesinó a 4 personas en Little Rock, Arkansas. Arresto y condena: se entregó en 2022, confesando los 4 homicidios. Sentenciado en 2024 a 50 años de prisión, con opción a libertad condicional en 2057. Aunque no es una cadena perpetua, el contexto de múltiples homicidios juveniles lo coloca como uno de los casos más graves de violencia juvenil reciente. Panorama y contexto legal. Estados Unidos es prácticamente el único país que permite sentencias de por vida, con o sin libertad condicional, para menores. Casi 2.500 juveniles cumplen cadena perpetua. Algunas sentencias han sido invalidadas por la Corte Suprema: Roper v. Simmons, 2005, Miller v. Alabama, 2012, que cuestionan la proporcionalidad y la capacidad de rehabilitación de los menores. Sin embargo, en delitos de extrema violencia, muchos tribunales han mantenido estas condenas, considerando la peligrosidad y la brutalidad de los actos. Estos 6 casos representan un abanico de crímenes juveniles extremos: homicidio familiar, asesinatos colectivos, masacres, homicidios sin remordimiento y violencia contra desconocidos o amigos. En todos los casos, la justicia respondió con las penas más severas posibles, sin posibilidad de revisión inmediata. Continuamos, profundizaremos en más adolescentes condenados a cadenas perpetuas, los lookout convertidos en responsables, los implicados en asesinatos pasionales y juveniles con fallos por alteración mental o coacción. Caso número 7. Joshua Phillips, el crimen oculto bajo la cama. Joshua Phillips tenía apenas 14 años cuando cometió uno de los crímenes juveniles más estremecedores de los años 90 en Florida. Contexto: en 1998, en Jacksonville, su vecina y amiga de 8 años, Maddie Clifton, desapareció sin dejar rastro. La comunidad se volcó en su búsqueda, sin saber que el cuerpo estaba a solo unos metros de su casa. Crimen: Phillips confesó posteriormente que, mientras jugaban en su casa, accidentalmente golpeó a Maddie con un bate de béisbol. Preso del pánico, según su versión, la llevó a su cuarto y la ocultó bajo la cama. Sin embargo, lo que ocurrió después fue peor. Temiendo que sus padres descubrieran el incidente, la apuñaló en múltiples ocasiones y la asfixió, asesinándola lentamente. Descubrimiento: el olor del cuerpo alertó a su madre una semana después. Cuando levantó el colchón, encontró la escena y llamó a la policía. Condena: en 1999, Joshua fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su caso causó debate nacional sobre cómo juzgar a menores de edad por delitos tan graves. Estado actual: tras cambios legales en Florida por la decisión Miller v. Alabama, su sentencia fue revisada y, en 2017, se le concedió la posibilidad de una revisión futura tras 25 años de encarcelamiento. A día de hoy, sigue en prisión. Caso número 8. Evan Miller, adolescente que dio origen a un cambio legal. Evan Miller, originario de Alabama, tenía 14 años cuando cometió un asesinato brutal que derivó en uno de los fallos judiciales más importantes en la historia legal de Estados Unidos. Sobre menores: crimen. En 2003, junto con un amigo, golpearon brutalmente a Cole Cannon, un vecino adulto, con un bate de béisbol hasta dejarlo inconsciente. Luego, le prendieron fuego mientras aún respiraba, quemándolo vivo. Motivación: según los registros judiciales, Miller había tenido una vida marcada por el abuso, negligencia y consumo de drogas. Aún así, el crimen fue calificado de salvaje e intencional. Condena: fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, pero su caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 2012 dictaminó en Miller v. Alabama que las sentencias automáticas de por vida sin revisión para menores eran inconstitucionales. Impacto: este caso cambió la jurisprudencia en todos los estados, permitiendo que miles de menores condenados a perpetua puedan optar por una nueva sentencia. Estado actual: aunque su sentencia fue reexaminada, en 2017 fue nuevamente condenado a cadena perpetua, esta vez con posibilidad de revisión tras 30 años. Caso número 9. Brendan Dassey, confesión bajo coacción. Conocido por el documental Máquina Murderer, Brendan Dassey fue condenado a cadena perpetua por un crimen ocurrido cuando tenía 16 años. Su caso generó un debate profundo sobre el trato a menores con discapacidades cognitivas. Crimen: en 2005, Dassey fue acusado, junto a su tío Stephen Avery, del secuestro, violación y asesinato de Teresa Albash, una joven fotógrafa. Interrogatorio:
Las imágenes del interrogatorio de Brendan, de bajo coeficiente intelectual, muestran a oficiales conduciendo la conversación e induciendo confesiones. No había abogado presente. Su confesión, contradictoria y sin evidencia física que lo vinculara, fue la base de su condena. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2048. Estado actual. Ha presentado múltiples apelaciones. En 2016, un juez federal consideró que su confesión fue involuntaria, pero la decisión fue revertida. Hoy sigue en prisión. Caso número 10. Tilar Witt, el pacto mortal con su novio. En 2009, Tilar Witt tenía 14 años y vivía en El Dorado Hills, California. Su relación con Stephen Colbert, de 19 años, era rechazada por su madre, Joanne Witt. Crimen. Temiendo que su madre los separara y tras enterarse que podría denunciar a Colbert por abuso sexual, ambos idearon un plan para asesinarla. Una noche, Colbert entró a la habitación de Joanne mientras dormía y la apuñaló más de 20 veces, con Tilar presente. Detalles psicológicos. En su diario, Tilar escribió frases como "el asesinato es la única salida y moriremos juntos después, Romeo y Julieta style". El plan era un asesinato-suicidio que nunca concretaron. Condena. Tilar fue juzgada como menor y recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 15 años. Colbert fue juzgado como adulto y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Estado actual. Tilar permanece en una prisión juvenil para mujeres en California en espera de revisión de sentencia cuando cumpla los 30. Caso número 11. Nathaniel Abraham, asesino a los 11 años. En 1997, Nathaniel Abraham, de 11 años, disparó y mató a un hombre en Pontiac, Michigan. El caso causó conmoción nacional al convertirse en el niño más joven en ser juzgado como adulto por asesinato en Estados Unidos. Detalles. Usó un rifle calibre 22 y afirmó no haber querido matar. Su conducta anterior ya había generado múltiples advertencias. Tenía historial de agresión, problemas de aprendizaje y salud mental. Condena. Aunque fue juzgado como adulto, recibió una condena juvenil hasta los 21 años. Fue liberado en 2007. Estado actual. Tras su liberación reincidió en delitos menores y fue reencarcelado por posesión de drogas y armas. Su historia ilustra el ciclo de institucionalización juvenil y la dificultad de reinserción. Caso número 12. Paul Henry Gingerich, homicidio pactado a los 12 años. En abril de 2010, Paul Gingerich, de 12 años, ayudó a su amigo de 15, Colt Lundy, a asesinar al padrastro de este último, Philip Dane, en el estado de Indiana. Contexto del crimen. Los dos adolescentes, junto con otro joven llamado Chase Williams, planearon fugarse juntos a vivir en Arizona, pero temían que Dane, un oficial de libertad condicional, los detuviera. Así que idearon un plan: matar a Philip antes de huir. El asesinato. Mientras el hombre veía televisión, Lundy lo distrajo y Paul le disparó 3 veces con una pistola del propio hogar. Tras el crimen, intentaron huir pero fueron capturados horas después. Reacción pública y legal. La edad de Paul causó escándalo nacional. Fue procesado como adulto y condenado inicialmente a 25 años de prisión, 20 de ellos en una cárcel estatal. Revisión de sentencia. Tras varias apelaciones y cambios legales en Indiana, en 2017 su sentencia fue reducida a un plan de libertad condicional supervisada con liberación definitiva para 2022. A pesar de no haber recibido perpetua formal, este caso sigue usándose como ejemplo de sentencias juveniles extremas. Caso número 13. Jacob Indy mató a sus padres a los 15 años. En 1992, Jacob Indy, un joven de 15 años de Colorado, fue condenado por el asesinato de sus padres en un crimen que, según él, fue impulsado por años de abuso físico y sexual. Antecedentes. Jacob sostuvo durante el juicio que su padre, Kermode A. Indy, lo había abusado sexualmente durante años y que su madre lo encubría. Documentos presentados por su defensa incluían testimonios de su hermano y evidencia de maltrato. El crimen. Junto a su amigo Gabriel Adams, planearon y ejecutaron el asesinato de ambos padres en su propia casa. Adams fue el autor material, pero Jacob lo incitó, colaboró y encubrió. Condena. Jacob fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Su amigo Adams se suicidó en prisión años después. Revisión judicial. En 2019, tras una larga batalla legal y el cambio de postura de la Fiscalía frente a menores sentenciados de por vida, su condena fue reducida y obtuvo la posibilidad de libertad condicional. Fue liberado en 2023 tras 30 años en prisión. Caso número 14.
Michael Hernández, crimen brutal en un baño escolar. En 2004, en el Instituto South Middle School de Miami-Dade, Florida, Michael Hernández, de 14 años, apuñaló y degolló brutalmente a su amigo Jaime Go, también de 14, en el baño del colegio. Plan macabro. Michael tenía un diario donde detallaba sus fantasías asesinas. Soñaba con convertirse en un asesino serial y matar a varios compañeros. El ataque fue su intento de comenzar una carrera criminal. Detalles del crimen. Llevó a Jaime al baño con la excusa de mostrarle algo. Luego lo apuñaló más de 40 veces. Regresó a clase como si nada hubiera pasado. Condena. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Final inesperado. En 2021, Michael Hernández murió en prisión a los 31 años, por causas naturales, según el Departamento de Correcciones de Florida. Nunca mostró arrepentimiento. Caso número 15. Christopher Pittman, el niño que asesinó con un arma robada. Christopher Pittman tenía 12 años cuando, en 2001, asesinó a sus abuelos adoptivos en Carolina del Sur, luego de una discusión por castigos y disciplina. Motivación. Según su defensa, Christopher había sido medicado recientemente con Zoloft, un antidepresivo, y eso le causó un episodio de despersonalización y agresividad. El crimen. Robó una pistola, les disparó a ambos mientras dormían, prendió fuego a la casa e intentó huir. Juicio y controversia. A pesar de su corta edad y antecedentes médicos, fue juzgado como adulto. El jurado lo declaró culpable y en 2005 fue condenado a 30 años de prisión. Estado actual. Aunque no recibió cadena perpetua, su caso continúa como uno de los más discutidos cuando se habla de responsabilidad penal en menores y efectos de psicofármacos en niños. Caso número 16. Christian Fernández, el niño de 12 años acusado de asesinato. En 2011, Christian Fernández, de Jacksonville, Florida, fue arrestado a los 12 años por la muerte de su hermanastro de 2 años. Hechos. Christian empujó violentamente al niño contra una estantería, causándole traumatismo craneal. En lugar de buscar ayuda, su madre esperó horas antes de llamar a emergencias. Cuando el bebé fue atendido, ya era tarde. Contexto. Christian había sufrido abusos, negligencia extrema y ya había sido víctima de violencia sexual por parte de otro familiar. Su historia conmovió al país. Procesamiento. Fue inicialmente acusado como adulto y enfrentaba cadena perpetua. Tras negociaciones, se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 7 años en prisión juvenil y 8 de libertad condicional. Estado actual. Fue liberado en 2018. Su caso es un ejemplo de cómo se pueden aplicar medidas alternativas en crímenes cometidos por menores extremadamente jóvenes. Caso número 17. Sean P. Sayers, el asesino adolescente obsesionado con el satanismo. En 1985, Sean Sayers, con solo 16 años, cometió una serie de asesinatos que estremecieron a Oklahoma, no solo por su violencia, sino por el trasfondo simbólico que los envolvía. Contexto psicológico. Sean era un joven retraído, con gran interés por lo oculto y el satanismo. Comenzó a escribir diarios donde hablaba de rituales, invocaciones y órdenes demoníacas. Era fanático del juego Dungeons y Dragons, que según sus propios escritos alimentaba sus fantasías. Los crímenes. 1. Primero asesinó a Robert Bauer, un dependiente de tienda de 36 años, disparándole en la nuca mientras robaba el local. 2 meses después, asesinó a sus propios padres adoptivos mientras dormían, disparando a su madre en la cara y a su padrastro en el pecho, todo sin mostrar aparente remordimiento. Detención y juicio. Fue arrestado gracias al testimonio de un amigo al que le había confesado los crímenes. Durante el juicio, su defensa alegó trastorno de personalidad múltiple. Aún así, fue condenado a muerte, siendo el único menor ejecutado en E.U. tras el restablecimiento de la pena capital en 1976. Ejecución. En 1999, a los 29 años, Sean Sayers fue ejecutado por inyección letal. Durante sus años en prisión, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un activista contra la pena de muerte para menores, sin éxito en su apelación final. Caso número 18. Joseph Hall, el niño de 10 años que mató a su padre neonazi. En 2011, en Riverside, California, Joseph Hall, un niño de apenas 10 años, disparó a su padre, Jeff Hall, mientras éste dormía en el sofá. El crimen conmovió a todo el país por la juventud del agresor y por quién era la víctima. Perfil de la víctima. Jeff Hall era un conocido líder del movimiento nacional socialista,
una organización neonazi activa en el sur de California. Participaba en marchas, reclutaba adolescentes y criaba a sus hijos en un ambiente autoritario, violento e ideológicamente radical. Motivación y abuso. Testimonios posteriores revelaron que Joseph había sido golpeado repetidas veces y que temía que su padre lo enviara a un centro para niños con discapacidad. Su padre, además, enseñaba a sus hijos a usar armas y a desconfiar del sistema. El crimen. El niño tomó una pistola semiautomática y disparó a su padre a quemarropa en la cabeza. Luego, volvió a su habitación como si nada. Juicio y condena. En un caso sin precedentes, el tribunal decidió procesarlo en un tribunal juvenil. En 2013, fue condenado a cumplir 10 años en una instalación para menores, la pena máxima para su edad. Reflexión social. Este caso abrió un fuerte debate sobre responsabilidad penal infantil, abuso doméstico, ideologías extremas y el uso de armas en el hogar. Caso número 19. Paris Bennett, asesinato premeditado de su hermana de 4 años. En 2007, en Texas, Paris Bennett, con solo 13 años, apuñaló 17 veces a su hermana menor de 4 años, ella, mientras su madre estaba trabajando de noche. Motivación. Según sus propias declaraciones años después, lo hizo para castigar a su madre. Él sabía que asesinar a su hermana destruiría su vida emocional. En una entrevista, llegó a decir: «Preferí matarla yo a que mamá me quitara el amor que tenía por mí para dárselo a ella». Perfil psicológico. Extremadamente inteligente, Paris tenía un coeficiente superior a promedio. Fue diagnosticado con psicopatía y trastorno de personalidad antisocial. Planeó el crimen cuidadosamente, esperó a estar solo con la niña y llamó a emergencias después de ejecutarlo. Condena. Fue sentenciado a 40 años en prisión, el máximo permitido por la ley juvenil de Texas. No será elegible para libertad condicional hasta 2027. Estado actual. Paris ha dado varias entrevistas desde prisión. No muestra arrepentimiento real. Su caso ha sido estudiado en documentales y por psiquiatras como un ejemplo de psicopatía en menores. Caso número 20. Eric Smith, el niño pelirrojo que mató por odio acumulado. En 1993, en Savona, Nueva York, Eric Smith, de 13 años, asesinó brutalmente a Derrick Robier, un niño de 4 años. El caso fue noticia en todo el país por la edad de ambos implicados y la brutalidad del acto. Perfil del agresor. Eric era víctima de acoso escolar. Tenía rasgos físicos que lo hacían blanco fácil: pecas, gafas gruesas, cabello rojo, y mostraba señales de aislamiento y resentimiento. El crimen. Atrajo a Derrick a un camino boscoso, lo estranguló con sus propias manos, le golpeó la cabeza con una piedra y lo sodomizó con un palo. Luego regresó a casa como si nada. Juicio y condena. Su confesión, 8 días después, impactó a la comunidad. Fue juzgado como adulto y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Estado actual. Fue rechazado en 10 audiencias de libertad condicional. Finalmente, fue liberado en 2022 tras cumplir 27 años. Vive bajo supervisión y lejos de la prensa, aunque su liberación causó controversia. Caso número 21. Tristan Curilla, el niño de 10 años que mató a una mujer mayor. En 2014, en el condado de Wayne, Pensilvania, Tristan Curilla, con apenas 10 años, fue acusado de asesinato en primer grado tras causar la muerte de Ellen Novak, una mujer de 90 años que era atendida por su familia. El incidente. Tristan, frustrado porque Ellen no dejaba de gritar y se quejaba de dolor, la golpeó fuertemente en el estómago y luego la estranguló. Minutos más tarde, confesó a su madre lo que había hecho. Reacción legal. El caso generó una tormenta mediática. El fiscal del estado decidió procesarlo como adulto bajo la estricta ley de Pensilvania que lo permitía incluso a esa edad. Fue trasladado a un centro de detención juvenil, pero formalmente enfrentaba cadena perpetua. Controversia. Organizaciones como Human Rights Watch criticaron duramente el proceso, señalando que Pensilvania tenía más menores de por vida que ningún otro estado. Desarrollo del caso. Luego de varias batallas legales, en 2018 se ordenó que su caso fuera tratado finalmente por la jurisdicción juvenil. Se le impuso una sentencia de reclusión y tratamiento, con revisión periódica hasta su adultez. La historia de estos jóvenes condenados a cadena perpetua por asesinato no solo nos habla de crímenes, sino también de fallas estructurales, entornos de violencia, abuso, negligencia, traumas sin resolver y decisiones que marcaron vidas para siempre. En muchos de estos casos, la línea entre víctima y victimario se vuelve difusa, dejando al descubierto una sociedad que, a veces,
responde con castigo antes que con comprensión. Algunos de estos adolescentes jamás saldrán de prisión. Otros quizás obtengan una segunda oportunidad. Pero todos, sin excepción, quedaron atrapados en un sistema donde el tiempo ya no avanza, solo se acumula. Si este contenido te pareció impactante o revelador, déjanos un like para apoyar el trabajo de investigación detrás de este video. Suscríbete al canal para seguir explorando las historias más oscuras, inquietantes y olvidadas del sistema penal. Y si quieres que hagamos un nuevo episodio con más casos reales, tal vez en tu país o región, déjanos tu comentario abajo. Gracias por mirar y hasta la próxima historia.